Esto que le ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Reapareció este fin de semana Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, acompañado de un equipo de abogados ante la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República. Este hombre, Amado Yáñez, sobre quien pesa una orden de localización y presentación, aunque no de aprehensión, se presentó de manera voluntaria el sábado y fue hasta ayer por la noche, domingo, cuando la PGR informó que había solicitado un arraigo para perfeccionar investigaciones en su contra como probable responsable de delitos de fraude por más de $400 millones en agravio de Banamex, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Michoacán, donde ya se cantaba victoria sobre la criminalidad, resultó asesinado el alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García, de extracción panista, quien ya había sobrevivido a un atentado en el 2012 y recibido numerosas amenazas en contra de su vida. Fue acribillado afuera de su casa la mañana del sábado. En el lugar se recogieron 18 cartuchos de distintos calibres. Garibay García tuvo escolta de la Policía Federal luego del primer ataque, pero le fue retirada con el cambio de la administración. El año pasado, en agosto, el PAN michoacano solicitó a la corporación restituirle la protección, pero no hubo respuesta. Hoy está muerto. En el Estado de México sigue la violencia y la inconformidad de sus habitantes. 7 personas fueron ejecutadas ayer domingo, 6 en Valle de Chalco, 5 de ellos en una balacera con armas largas y un encobijado se encontró en Ecatepec. En Naucalpan, vecinos de Ciudad Satélite, esto es muy sintomático, y de otras localidades ahí cercanas, se manifestaron en la explanada de las emblemáticas torres de Satélite para exigir el fin de los secuestros, de las extorsiones, de los asaltos, pues dicen estamos dispuestos a tomar la seguridad por nuestra propia mano y para esto creo que hay ya un principio de enojo. El priismo conmemoró el 20º aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, utilizando su figura e ideario como el de un partido que los mantiene vigentes en un segundo aire, después de la debacle que vivió justo a partir del asesinato de quien fuera su candidato presidencial hace 2 décadas. En Magdalena de Quino, en Sonora, Luis Donaldo y Mariana Colosio Riojas, sus hijos, recordaron a su padre con palabras de reconciliación, de paz, de concordia entre los mexicanos. Australia amplía en 68,000 kilómetros cuadrados la búsqueda en el Océano Índico de supuestos restos del avión de la Malaysia Airlines desaparecido hace 17 días, luego de que un satélite francés proporcionó nuevas imágenes de objetos que podrían ser los de la aeronave extraviada a unos 850 kilómetros al norte de la actual zona de búsqueda. El sábado, satélites chinos ubicaron otra pieza de 22 metros de largo a 120 kilómetros al sur del primer avistamiento, por lo que varias embarcaciones chinas obviamente se fueron para allá voladas. Ayer domingo murió el expresidente del gobierno de España, Adolfo Suárez. Muere a los 81 años de edad, luego de haber enfrentado los últimos 11 años un padecimiento neurológico que lo mantuvo alejado de los reflectores con un profundo Alzheimer. Adolfo Suárez fue presidente entre 1976 y 81 y es considerado como el operador de la transición política al lado del rey Juan Carlos I de Borbón, al finalizar el régimen dictatorial del franquismo e iniciar el camino de la democracia plena en España. Horas antes de conocerse el desenlace, que ya era previsto por su deterioro de salud, violentos choques se produjeron entre manifestantes que protestaban contra el gobierno de Mariano Rajoy y se enfrentaron con la policía en el centro de Madrid con un saldo de 29 detenidos y más de 100 heridos. El absurdo de la violencia se hizo presente otra vez en el fútbol mexicano. El Estadio Jalisco, aquí en donde me encuentro en Guadalajara, fue clausurado luego de que la porra de las Chivas protagonizó un enfrentamiento en la tribuna durante este clásico entre su equipo y los rojinegros del Atlas. Primero se dieron entre sí y luego arremetieron contra un pequeño grupo de policías que intentó poner el orden. 21 uniformados y 30 civiles resultaron heridos
mientras que solamente se logró detener a 18 de los presuntos rijosos. 2 policías continúan hospitalizados con, obviamente, traumatismo cráneoencefálico. Esto que le he ofrecido es un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Le pido que se ponga en contacto con nosotros a través de @PedroFerriz con el hashtag intelecto. Hay, como siempre, mucha aportación de ustedes que tiene que ver con el camino de México y que en esta ocasión siguen las dudas sobre si Oceanografía realmente es un ejemplo de tanta corrupción o harán de Oceanografía el único ejemplo de corrupción empresarial en un país con vasta corrupción por todas partes.